Bueno, buenas tardes a todos. Un miércoles más nos vemos las caras. En esta ocasión nos va a hablar Manuel Hoyos sobre cartas tasadas en Francia en el periodo de la Guerra Civil. Manolo le conocemos todos, Rey Minor en el Ágora, es socio de Afinet, es un participante activo en el Ágora, mantiene una página que todos consultamos en muchas ocasiones sobre viñetas y sellos locales de la Guerra Civil. Fue presidente de nuestra sociedad, Afinet, y hay que reconocerle que es el principal impulsor de que ahora todos tengamos en nuestras manos publicaciones tan importantes como los anales, que antiguamente eran de difusión muy limitada, o las viñetas benéficas tanto nacionales como republicanas. En este caso, las republicanas las escribió Vicente Doménez, pero él es el impulsor de la edición. Sigue editando libros o ayudando a editar libros diferentes de los estudios de Afinet y nada. Manolo, cuando quieras, estamos dispuestos a oír tu Vale. charla. Vamos a compartir, ¿no? Eso es. Compartimos y vale. Presentación desde el principio. Vale, ahí. ¿Lo veis Perfecto. todos la imagen? Sí, sí. Bueno, en el Ágora hay muchos hilos que han dado mucho juego a lo largo de todos estos años que lleva, y uno de ellos fue este, que se inició en marzo del 2004, en el que el forero Jeroca pues abrió un hilo que decía mis primeras compras y nos presentó este frontal. Pues hay con una serie de sellos de tasa franceses, sellos de nacionales, y que decía que le había gustado, que le había comprado por eso, pero que no sabía descifrar el sobre. Entonces, pues bueno, el hilo se fue animando, se empezaron a poner imágenes de cartas similares, y al final se cambió el tema a cartas tasadas en Francia en el periodo de la Guerra Civil 36-39, enviadas desde la zona nacional. Entonces, en el hilo del Ágora ya han desaparecido prácticamente el 100% de las imágenes. Por lo que voy a hacer es, de una forma desde el tiempo que ha transcurrido ya, hacer un resumen de todo lo que se hizo allí, intentando explicarlo. Para ello, voy a empezar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, con los antecedentes postales que había al inicio de la guerra, cuáles eran los motivos de la tasación de las cartas que veíamos. Después de eso, pues no entendíamos tampoco cómo se tasaban y cuándo acabó la tasación. Y después, por último, el tema un poco más polémico, que es si se tasaban de forma discriminada. Pues los antecedentes postales, como tarifas, pues tenemos que en el 36 estaba en vigor el Convenio del Cairo, que había entrado en vigor el 1 de enero del 35, que se había publicado en el Real Decreto del 27 de diciembre del 34 y que se publicó en la Gaceta de Madrid con el número 51 del 20 de febrero del 35. Las tarifas entraron en vigor el 1 de enero del 35. Entonces, en el convenio, en el título tercero, capítulo primero, artículo 34, se especifican las tarifas de los países miembros de la UPU, especificados en la moneda del convenio de la UPU, que es el franco oro. Y dice que se deberán traducir al equivalente en su moneda lo más exactamente posible. Esto lo dice en el artículo 29 y 30 del convenio. Entonces vemos aquí
la Gaceta de Madrid, número 51 del 20 de febrero del 35, en el que para las cartas al extranjero dice cartas, primera fracción de peso, 20 gramos, porte 25 céntimos de franco oro, y por fracción sucesiva 15 céntimos de franco oro. Y para las tarjetas postales sencillas, 15 céntimos de franco oro. En otro apartado dice que las cartas certificadas pagarán lo mismo que la primera fracción de peso, es decir, 25 céntimos de franco oro. Bien, pues eso en España la traducción que se hizo fue que para el correo ordinario los 25 céntimos de franco oro eran 50 céntimos de peseta y las sucesivas fracciones de 20 céntimos, de 20 gramos, 30 céntimos de peseta. Las tarjetas postales eran 30 céntimos y el correo certificado 50 céntimos, igual que la primera fracción. Y esas eran las tarjetas que estaban vigentes al comienzo de la guerra. Los sellos, pues los sellos que se utilizaban eran los que estaban en vigor antes del estallido de la guerra, que eran los sellos de la República, principalmente las series de personajes. Enseguida, todos esos sellos que quedaron en poder de los sublevados, de los sellos republicanos que quedaron en manos de los sublevados, se sobrecargaron con sobrecargas patrióticas. Y después ya a partir del 17 de noviembre del 36 se emite la serie Junta de Defensa y a partir del 37 con la serie de cifras dice Isabel. Y también, pues bueno, ya existían los sellos benéficos que en algún momento pues tienen alguna pequeña incidencia en el cálculo de las tasas. Toda la correspondencia estuviese franqueada con cualquiera de estos sellos que hemos comentado, en el extranjero eran aceptadas siempre que superase el valor de los 50 céntimos el franqueo que le habían puesto. Ahora bien, si el franqueo era insuficiente, la carta se tasaba. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de una carta del 7 de enero del 36, todavía no había empezado la guerra, es anterior a la guerra, de Roses a Port-de-Bon, en Argelia, que era un departamento francés, que está franqueada con 30 céntimos y la tasan dos sellos de 60 a 120. Vemos otra, esta va de Badajoz a París, la franquean con 40 céntimos. Se conoce que el remitente era conocido en Badajoz y le dicen que está mal franqueada y le reclaman un sello de 10 céntimos que cubre con el sello de Mariana Pineda y le marcan como reclamado. Pero cuando va a París, pues le ponen la T. No sé si es que no sabían lo que era el reclamado, le ponen la T de tasar y la tasan con 60 céntimos. Esta marca de tasa no sé si significa que quedó anulada finalmente. Vemos aquí otra carta del 31 de enero del 37, aquí ya había empezado la guerra, y esta va de Huesca a San Juan de Luz. Huesca quedó en zona sublevada desde el principio de la guerra, por lo que es un poco extraña, la he puesto principalmente por eso, ¿no? Bueno, va insuficientemente franqueada, pero de Huesca a Zaragoza se podría mandar la carta directamente sin necesidad de mandarla a Francia a través de los enlaces de Nacho Enea. Pero bueno, no sé qué pensaría y la mandó por este medio, pero se la tasaron con 120 céntimos de franco. Bueno, volvemos a la carta del principio. ¿Y por qué se tasa esta carta? Es cuando empezamos a poner, empieza la gente a poner cartas, vamos buscando cartas, se van viendo cartas tasadas con los franqueos nacionales en condiciones de 50 céntimos, y esta era del 21 de abril, la que puso Geroca, de Peralta Biarritz, franqueo correcto de 50 céntimos, como digo, que está tasada
con 100 céntimos de franco. Y entonces dices, bueno, pues ¿esto por qué se tasa? ¿Porque por exceso de peso? ¿O es que nos afectan los sellos nacionales? Y bueno, se van poniendo, como digo, cartas y se van viendo hasta que por fin encuentro una tarjeta postal. No recuerdo si fue esta o otra similar. Está franqueada con 30 céntimos según tarifa nacional y está tasada con 50 céntimos de franco. La fecha tiene 11 de abril en el matasellos, datada el 9. Entonces, claro, una tarjeta postal pues pesa lo que pesa una tarjeta, desde luego no son 20 gramos. Y por exceso de peso, entonces no es el motivo por el que se tasa. Y además lleva un sello republicano, o sea que tampoco son los sellos nacionales los que hacen que se tase. Bueno, vemos otra carta, unas condiciones parecidas, del 26 de abril del 37. Voy a poner unos ejemplos de las que se puso. Bueno, estas son de mi colección todas. Voy a poner otros ejemplos de cómo se veía el tema, ¿no? Entonces, una carta del 26 de abril del 37, de Palma a Marsella, franqueada con 50 sellos, con sellos republicanos, más los 5 céntimos de la viñeta contra el paro, que era obligatoria en esas fechas. Y cuando llega a Marsella, pues también la tasan con 50 céntimos. Esta es un poco diferente. La pongo por ver cómo cuando tenían insuficiencia se tasaban. Esta carta en realidad no sale de zona nacional, sale de zona republicana, porque es del 10 de mayo del 37 y Bilbao en esa fecha todavía pertenecía a la República, hasta el 21 de junio creo que fue. Pero lleva un franqueo de 45, entonces lleva una insuficiencia de 5 céntimos y la tasan. Va también a través del Hotel Britannia, de los enlaces de Nacho Enea, pero es tasada con 75 céntimos. Bueno, hasta ahí hemos visto, pues bueno, un poco las cartas que se veían que eran tasadas y no entendíamos muy bien por qué. Y entonces, los motivos de la tasación, vamos a ver si intento explicar lo que yo entiendo que son los motivos de la tasación. Y es lo que he llamado la batalla de los despachos. Después de poner, no sé cuántas cartas se pusieron, pues 20, 30, 40, vemos que todas las cartas tienen un denominador común, que es que todas son a partir del 1 de abril del 37. Y que además se tasan solamente en el sur de Francia. En el 99% todas las cartas que veíamos estaban tasadas en la zona sur. Pues, ¿qué había sucedido? Pues, como digo, la única razón que encontramos, como era a partir del 1 de abril, era pues que la República había subido las tarifas en esa fecha, el 1 de abril del 37, y que ese tenía que ser el motivo por el que se tasaban, porque que no se aceptase la tarifa nacional. Y bueno, pues efectivamente, como digo, está contado desde el tiempo, porque esto Eduardo, hace 3 o 4 años, pues en un libro de Juan Carlos Bordes Muñoz, El servicio de correos de depuración del régimen franquista 1936-75, depuración de funcionarios y reorganización de los servicios postales, en la página 78 de este libro, como digo, pues hay un párrafo que va desde donde empieza en 1937 hasta la mitad, por aquí, en que habla un poco de lo que estaba sucediendo en Suiza, en la UPU. Y entonces nos dice, en 1937 los esfuerzos diplomáticos de la administración postal franquista ante la Oficina Internacional de la UPU de Berna, en Suiza, van encaminados al reconocimiento de su personalidad jurídica,
Claro, la administración postal franquista hasta este momento no estaba reconocida en ningún sitio. Lo único que en la UPU valía era la República, los sellos y las tarifas de la República. Y que basaba su petición en que venían realizando con normalidad los intercambios de correspondencia con las demás naciones, utilizando sellos de franqueo diferentes a los del gobierno de Valencia. Eso es cierto, ahí no hay nada que objetar, puesto que efectivamente cuando estalla la guerra, en cuanto empiezan a salir sellos en la zona nacional, se mandan las cartas con esos sellos y nadie dice nada. Continúa Juan Carlos, dice, para contrarrestar esta ofensiva diplomática, la República... ¿Cómo se puede quitar esto? A ver si lo... Ahora, es que no veo. La República argumenta que solo pueden emitir sellos las administraciones de los países miembros de pleno derecho de la UPU. Es lo que he dicho, pues bueno, los únicos eran los de la República y que carecían, por tanto, de validez las del gobierno nacional. Y de paso, pues bueno, en esas fechas supongo que estarán hablando en abril, mayo del 37, que autoriza el aumento de las tarifas. La UPU autoriza el aumento de las tarifas postales internacionales. Y continúa siendo tasada en Francia. Yo le he dado muchas vueltas a esta frase, siendo tasada. Yo creo que no debería, que debería haber sido debiendo ser tasadas en Francia más que siendo tasadas, porque hasta ese momento, bueno, se tasaban, pero tampoco con demasiada alegría. Debiendo ser tasadas en Francia la correspondencia procedente de España nacional que estuviera franqueada con un importe inferior. Bien. Por otra parte, el representante de Asuntos Exteriores, Bernabé Toca, pues también este es el representante de Franco, del gobierno de Franco, pues presiona a la UPU para que haga caso omiso de la petición del gobierno rojo de Barcelona, ya que alega que solamente puede legislar sobre el territorio que domina. Pues también tiene algo de razón, ¿no? E insistiendo en que no tenía el mismo valor la moneda de ambas zonas, ya que la nacional se cotizaba en los mercados financieros internacionales, entiendo que son 5 veces más que la peseta republicana. Y finalmente, el Ministerio de Comunicaciones de Francia dicta instrucciones en el sentido que no fuera tasada, siguiendo el resto de países europeos la misma política de aceptar el franqueo que llevaran los envíos procedentes de la zona sublevada. Aquí en esta última frase lo que no se tiene muy claro es en qué fecha dicta el Ministerio de Comunicaciones de Francia estas instrucciones, si es en abril del 37 o es ya en el 38 para adelante. Yo no lo he releído todo el párrafo y todas las cosas y no acierto a verlo. Pero bueno, eso es lo que nos decía Juan Carlos en ese libro. Y continuando con la batalla de los despachos, por otra parte, pues el Ministerio de Comunicaciones y de la Marina Mercante, Dirección General de Correos, pues a instancias de la Sociedad Iberia Cartofilatélica de Barcelona, el 12 de julio de 1937 emite un comunicado en el que dice, este es el comunicado completo, y lo que nos atañe es, por otra parte, las viñetas análogas. En el primer párrafo habla de las viñetas que fueron emitidas en la República por los comités, partidos políticos, ayuntamientos, toda clase de organizaciones. Y entonces aquí dice que, por otra parte, las viñetas análogas a estas que comento y los timbres de correos editados en la zona ocupada por los facciosos carecen en absoluto
de validez y las administraciones extranjeras considerarán como no franca la correspondencia que lleve adheridos sellos que no sean los de franqueo, puestos en circulación por el gobierno legítimo de España, los cuales llevan siempre la inscripción República Española, Correos, y de cuyas colecciones tienen el debido conocimiento cuantos países integran la Unión Postal Universal. Bueno, yo aquí lo que veo es que esto de y las administraciones extranjeras considerarán como no franca la correspondencia. El Ministerio de Comunicaciones no es quien para decir a las administraciones extranjeras que no los consideren válidos. Eso tendrá que ser la UPU la que lo tiene que decir, ¿no? Pero, bueno, ellos emiten que va a tener mucha importancia en el tema porque, según nos informa Álvaro Martínez Pina en el Manual de las Emisiones de Sellos de España, 1931-39, en el tomo 2, páginas 56 y 57, este comunicado o el párrafo, no lo sé exactamente, posiblemente el comunicado completo, fue debidamente aireado ante determinadas oficinas postales francesas, principalmente en las situadas en el sur, lo que motivó que en esta zona fuesen tasadas las cartas procedentes de la zona nacional que no ajustasen su franqueo a la tarifa vigente en la zona republicana, aunque siempre reconociendo los sellos con los que eran franqueadas. O sea, aquí ya se reconocen los sellos. Lo que no se reconocen son las tarifas. Y bueno, esto nos da una imagen de por qué se tasaban en el sur prácticamente en exclusiva, o sea, el 99% de las cartas que conozco están tasadas en el sur. Si trazásemos una línea, bueno, de Burdeos a Lyon, pues posiblemente todas estén por debajo y mucho más en los Pirineos, en la zona de Bajos Pirineos. Bien, pues vamos a ver ahora, creemos, o yo por lo menos creo que el motivo estaba ahí, era ese. Entonces, ¿cómo se tasaba? Pues volvemos al Convenio del Cairo y vamos a ver qué dice respecto a las cartas insuficientemente franqueadas. Y entonces, en el artículo 36 habla de porte en caso de falta o insuficiencia de franqueo. Y dice, en caso de ausencia o insuficiencia de franqueo, y salvo las excepciones previstas en el artículo 145, párrafos 3, 4 y 5 del reglamento para determinadas categorías de envíos expedidos, las cartas y las tarjetas postales sencillas devengarán a cargo de los destinatarios un porte duplo de la cantidad equivalente a la falta de franqueo. Está claro, o sea, hay que pagar el doble de la insuficiencia y en la moneda del país. La insuficiencia la vamos a tener siempre, en el caso que estamos hablando de relación España-Francia, la insuficiencia la vamos a tener en céntimos de peseta, pero hay que pagarlo en francos. Pues vamos a ver qué equivalencia había en ese momento entre las pesetas y los francos franceses. Hemos visto en el convenio que la tarifa de una carta de porte sencillo de 20 gramos era de 25 céntimos de franco oro. Y hemos visto también, bueno, y que cada país deberá traducir lo más exactamente posible, como hemos comentado antes. En España, eso, 25 céntimos de franco oro equivalían a 50 céntimos de peseta. Y en Francia, 25 céntimos de franco oro equivalían a 150 céntimos de franco francés, que era la tarifa francesa al extranjero en ese momento.
¿Cuál era la equivalencia entre la peseta y el franco? Pues está clara. Una peseta, 3 francos, 150 dividido entre 50. Creo que no tiene ninguna duda eso, ¿no? Entonces, bueno, a este cociente le voy a llamar el ratio de cambio de pesetas a francos franceses. Porque yo he calculado este cambio de pesetas a franco, vamos a decir, bueno, era desde el 1 de enero del 35 hasta que el 1 de abril del 37 cambia la tarifa en España, en la República. Hay que tener en cuenta siempre que la tarifa siempre la vamos a referir a la tarifa de la República. La tarifa que había en la zona nacional no valía para nada. Entonces, los ratios siempre hay que calcularlos referente a la tarifa que tenía en la República en ese momento. Entonces, el 1 de abril, como digo, al cambiar a 60, pues ese ratio ya sería 150 dividido entre 60. O sea, ya había cambiado el numerador y el denominador de este cociente, pues son variables los dos. Y entonces, a medida que vayan cambiando las tarifas en Francia o en España, ese ratio nos va a ir cambiando. Vamos a verlo. Antes del 1 del 4 del 37, pues en Francia eran 150, en España República 50, el ratio 150 entre 50, 3. La España Nacional no cambió la tarifa hasta el 10 del 1 del 39, pero como digo, no tenía ninguna influencia para calcular el cambio. Lo tendría en la insuficiencia. A medida que iba subiendo la tarifa en la zona republicana, la insuficiencia iba siendo mayor. Y entonces el 10 del 1 del 39, cuando cambia el 27, cambia la tarifa, y el 27 del 2 del 39, la UPU y todos los países ya reconocen la administración franquista, y aquí nada más va a haber tasas por insuficiencia de franqueo. Por el tema de diferentes tarifas, ese ya desaparece en este momento. Pero de todas formas, si hay una insuficiencia, habrá que calcular 225, que era la tarifa francesa, dividido entre 73, 214. Bueno, y podemos ver pues como el 1 de abril cambia a 60 en España, el 1 de agosto del 37 cambia a 175 en Francia, el 1 de agosto del 38 vuelve a cambiar en la República a 1,25, el 1 del 12 del 38 cambia otra vez en Francia, la inflación en Francia y en la España republicana no sé si siguieron el mismo ritmo, pero fueron las dos descomunales. Y entonces, pues aquí tenemos en cada momento, en cada periodo de estos, el ratio que hay que aplicar para calcular lo que hay que pagar, la tasa en francos. Volvemos otra vez a la del principio, a la del Geroca, el frontal este. Bueno, pues de acuerdo con lo que hemos visto, la insuficiencia, vamos a ver qué son estos 100 céntimos de franco que lleva. Esta carta, según lo que hemos visto, debería de pagar 2 por la tarifa republicana, que hemos dicho antes que era del 21 de abril, creo recordar, que era 60, menos el franqueo de la carta, 50, y por el ratio, 150 dividido entre 60. 150 tarifa republicana, 150 tarifa francesa, 60 tarifa republicana. Y eso nos daría 50 céntimos. Pero la carta va tasada con 100. Y entonces aquí el amigo Jeff Estel nos lo explicó y nos dijo claro, que es que esta carta la habían enviado al chalet Carmen Avenue de Anglet. Anglet es un pueblo cercano a Biarritz.
Y claro, allí el cartero había dicho, pone aquí en azul, desconocido en Anglet, buena para Biarritz, porque la dirección correcta no era Chalet Carmen Avenue, la dirección correcta era Chalet Carmen en la avenida de Anglet de Biarritz. Entonces, cuando intentan entregarla en Anglet en el primer viaje, la tasan con 50 céntimos. Y cuando la entregan, supongo que la entregarían en Biarritz la segunda vez, vuelven a tasarla con otros 50. Pero, como nos explicó Jeff Estel, únicamente se pagaban los 50 del sitio donde se entregaban. Los anteriores quedaban anulados. Y con esto, pues bueno, conseguimos descifrar el frontal este que nos había puesto el amigo Jesús. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cartas de diferentes periodos bueno. Entonces vemos aquí, por ejemplo, pues esta carta de San Sebastián a Bayona en abril de 1937 con un franqueo de 50 céntimos, que es tasada 2 por 6, 60 menos 50 por 2,5. Aquí en la esquina de arriba a la derecha pongo el ratio 150 dividido 60, 2 por 5, 50 francos, 50 céntimos de franco, que es con lo que se tasa. Vemos aquí abajo a la derecha esta otra, de Málaga a Burdeos el 7 de abril de 1937. Esta, he puesto que es la primera fecha, pero no sé si es la primera o la segunda fecha que conozco de una carta tasada. Entonces, la carta va franqueada con 2 sellos de Isabel de 30 céntimos y 4 sellos del CID de 5, 30 por 2 más 4 por 5, 80 céntimos. O sea, lo correspondiente a un doble porte, 50 más 30. El franqueo en la República en ese momento eran 60 más 40, 100. Y entonces, si la hubiesen tasado bien, la tasa tendría que haber sido 2 por 100 menos 80 por 2,5, 100 céntimos de franco. Pero vemos que está tasada con 60, 70, 75 céntimos. ¿Qué sucede? Pues que el funcionario en Francia se equivoca y da por válido el sello benéfico de 5 céntimos de Málaga. Y entonces esos 5 céntimos se los añade al franqueo de la carta y en lugar de hacer la diferencia de 100 menos 80, pues hace 100 menos 85, el doble de 100 menos 85 y por los 2,5, 75 céntimos de franco, que es con lo que la tasaron. Vamos a ver en el siguiente periodo, del 1 del 8 del 37 al 31 del 3, el ratio era 175 dividido entre 60, era la tarifa francesa la que había cambiado, 2,916. Vemos esta tarjeta postal franqueada de Jaca a Perpiñán el 1 de octubre, franqueada con 30 céntimos y tasada con 60. Pues se sigue la regla, ¿eh? 2 por 40 menos 30 por 2, 916, 58,32 que redondean a 60. Vemos otra carta de Oviedo a San Juan de Luz el 26 de octubre del 37. Esta también va dirigida al Hotel Britannia a través de los enlaces Nacho Enea para ser entregada en Zaragoza. Lleva un franqueo de 30 más 20, el franqueo de la República 60 y la tasa 2 por 60 menos 50 por 2,916, lo mismo que antes, 58,32, que se redondea a 60, 2 sellos de 30. Aquí el funcionario no se equivoca, no da por bueno eso. Pero esta carta es también muy curiosa, o a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Porque, como he dicho, es del 26 de octubre del 37.
Asturias quedó ocupada por las tropas de Franco el 21-22 de octubre. O sea que ya toda Asturias era nacionalista. Esta carta la podían haber enviado, igual que comenté antes en la otra, directamente de Oviedo a Zaragoza, a su destinatario. Pero seguramente el remitente de esta carta hubiese utilizado este método anteriormente y sin darse cuenta del detalle, pues siguió haciéndolo igual, aunque ya usó sellos nacionales, porque si lo hizo anteriormente lo tuvo que hacer con sellos republicanos, porque Oviedo quedó incomunicada por todos los lados, ¿no? Le he dado muchas vueltas a ver cómo lo pudo hacer, pero no lo tengo muy claro. Bien. Pasamos al siguiente periodo, 1 del 4 del 38 al 31 del 11 del 38, 1,75 dividido entre 125, 1,40. Y vemos una carta de Les en Lérida a Toulouse el 10 de junio del 38, el franqueo de la carta, los sellos de 25 de Isabel, 50 céntimos, pero el franqueo de la República ya tenía que ser 1,25. Entonces, la tasan 2 por 1,25 menos 50 por 1,4, 2,10 céntimos de franco. Bien, ahora voy a hacer un pequeño inciso para explicar una cosa que en su día en el Ágora, cuando se desarrolló el hilo, lo tratamos y llegamos a esta conclusión, que es que se veían muchas cartas, bueno, se veían cartas que iban dirigidas a Francia en el periodo a partir del 1 de abril, con la tarifa de 60 céntimos en lugar de usar la de 50 céntimos. Y entonces nosotros en aquel momento, pues lo que pensábamos era pues que el remitente le había avisado el destinatario le había avisado al remitente a decirle, oye, que nos tasan las cartas, franquearlas con 60 céntimos. No sé si, creo que estaba Jaume por ahí, ¿no? Que puso una carta franqueada con 1,25, que estuvimos ahí dándole vueltas a ver si correspondía al avión o no, o cómo se desglosaba aquello. Y al final llegamos también a la conclusión, que es, por cierto, de las pocas cartas que he visto, aunque al no tener tasas tampoco me he fijado demasiado, que a partir del 1 de abril del 38 utilizase la tarifa de 1,25 de la República. Bueno, pues todo esto nosotros un poco lo sacamos como deducción de todo lo que veíamos. Pero en el 2019, José Antonio Herraiz dio una conferencia en Sofima titulada Cuando la tasación se convierte en un arma de guerra. Y entonces en ella, entre otras cosas que no vienen al caso ahora, comentaba cómo en la zona nacional, entre los meses de mayo y junio, en algunos periódicos de la zona nacional, pues había salido un artículo en el que se comentaba esto precisamente, que se tasaban las cartas en Francia y tal. Y bueno, después de una serie de cosas, pues al final lo que aconsejaba, cosa muy curiosa, porque vamos, te deja un poco alucinado, ¿no? Lo que aconsejaban en la zona nacional a la gente era que franquease las cartas a Francia con la tarifa, a Francia o a cualquier otro país, con la tarifa republicana. Vamos, parece un poco ilógico, pero bueno, pues oyes. Bueno, y así, pues con eso se pudo, hemos podido comprobar que efectivamente la conclusión que nosotros llegamos sin saber lo que pasaba se confirmaba y el motivo de esas cartas. Y aquí vemos, por ejemplo, esta, que está tasada con 60 céntimos. Es del 12 de mayo del 38, ya había pasado un mes desde la subida de las tarifas, pero no sé, se conoce que, o sea, al pagar 10 céntimos más,
no le importaba mucho a la gente o a alguna gente, pero ya el pagar 75 céntimos más ya era más del doble, era 2,5 veces la tarifa nacional. Y entonces, pues siguió franqueando con 60, tampoco bajó a 50, siguió franqueando con 60. Y entonces cuando llega a Francia, franqueó 60, franqueo de la República 1,25 y 2 por 1,25 menos 60 por 1,4, 182, que redondea a 185. 3 sellos de 60 y uno de 5 céntimos. Veremos algún otro caso luego de este caso de franqueos con 60 céntimos. Bien, pasamos, seguimos en el periodo del 1 del 4 al 31, al 30 del 11, y vemos aquí una carta pues, que va de Palma de Mallorca a Marsella por Ala Litoria. Vemos aquí la marca por avión Isca-Roma, que está franqueada con 1,25, de acuerdo con la tarifa que tenía la Litoria, que eran 50 céntimos para el porte y 75 céntimos para el sobreporte del avión, y que lleva, como era obligatorio, los 10 céntimos de la cruzada contra el paro. Y entonces, pues el franqueo de la República era 125. Como he dicho, 75 eran del porte de avión, que además era lo primero que se cobraba, o sea que la administración francesa no podía cobrar de esta parte más de los 50. Y entonces la tasan 2 por 125 menos 50 por 1,40, 2,10. Pero vemos que nada más tiene 1,80 de tasa. ¿Qué ha sucedido? Pues lo mismo que antes, que el funcionario se vuelve a equivocar y da por válido el sello benéfico de cruzada contra el paro. Y entonces hace la diferencia de 125 menos 60, no como con 50, por 1,4, 182, que redondea a 1,80 en este caso. Vemos otra carta de Lérida a París en abril del 38, recién subidas las tarifas, franqueo de la carta, 30 más 10. Es decir, lleva una insuficiencia. Al tener una insuficiencia ya no se salva. Ahora, lo que sí es siempre, a la hora de calcular la tasa, se compara con la tarifa republicana. La tarifa nacional no cuenta para nada. Y entonces, según el franqueo de la República, 125, pues 2 por 125 menos 40, y por 1,4, 2,38, que redondean a 2,40. Bueno, vamos a ver ahora esta carta que es muy curiosa. Es una carta certificada, pero certificada con 40 y 40, cuando la tarifa nacional tendrían que haber sido 50 y 50. Entonces, por no sé qué extraño motivo, el funcionario, era un pequeño pueblecito, como vemos, lo remiten desde Azaneta, en la provincia de Castellón de la Plana, y lo remiten a Murviel, el 1 del 11 del 38. Como vemos aquí en el dorso de la carta, tiene el tránsito por Castellón. Yo creo que en este pueblo no tenían ni matasellos. Yo creo que esta marca de certificado es de Castellón. Pero bueno, tiene el tránsito por Castellón, el tránsito por Irún y la llegada a Murviel. O sea, está totalmente correcta. Entonces, como digo, el franqueo de la carta es 40 y 40, 80. El franqueo tendría que haber sido 50 y 50. Lleva una insuficiencia. Lógicamente, si no llevase insuficiencia, si llevase 50 y 50, la podrían haber tasado por el motivo de diferencia de tarifas. Pero al llevar una insuficiencia ya se tasa sin más. El franqueo de la República tendría que haber sido 1,25 más 1,25 de certificado, con lo que la tendrían que haber tasado la insuficiencia
250, 125 más 125 menos los 80 que lleva, por el ratio 1,4, 2,38. Tengamos en cuenta que en el capítulo 2, artículo 54.5 del convenio, las cartas certificadas, dice que las cartas certificadas pagarán únicamente por la insuficiencia. No el doble, la insuficiencia. Claro, es lógico, porque esta carta no se ha podido echar en un buzón, ha tenido que ir a una ventanilla del funcionario y el funcionario la ha dado por buena. O sea, el error es del funcionario. Entonces no va a pagar ni el remitente ni el destinatario el error del funcionario. Y entonces dice en el convenio que solamente pagará la insuficiencia. Pero vemos que son 2,38 céntimos de franco y nada más está tasada con 1,15. ¿Qué ha sucedido? Pues no sé por qué extraño motivo al funcionario se le han cruzado los cables y vemos aquí que ha puesto T igual a 0,40. O sea, la insuficiencia 0,40. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en lugar de coger la tarifa republicana de 125, ha cogido la tarifa republicana de 60 céntimos, la anterior al 1 del 4, eso que estamos ya en el 1 de noviembre. Pero ha cogido la tarifa del 1,4 y dice 20 del porte y 20 del certificado, insuficiencia 40. Y a tasar 120. 60 más 60, menos 80 del franqueo, y por el ratio, ahora hay que tener en cuenta que, claro, él está utilizando la tarifa de 60, entonces el ratio no es el estándar, vamos a decir, de este periodo, sino que el ratio es 175 dividido entre 60, que es la tarifa que está utilizando él de la República. Y entonces eso nos da 116,67 y lo redondea a 115, que es con lo que se tasa. Bien. Vemos otra carta del periodo del 1 del 12, a partir de cuando sube la administración francesa, suben las tarifas a 225, la República mantiene 1,25, 1,80. Estaba de Vitoria el 30 del 11, o sea, sale de Vitoria el 30 del 11, que es un día antes. Bueno, a partir de noviembre, diciembre, incluso de octubre, a veces hay que hacer muchos cálculos para intentar cuadrar las cartas como las tasan, porque se hacen cosas muy raras y que no entiendo por qué se hacían. En fin, estas, como digo, sale el 30 de noviembre, o sea, un día antes de cambiar la tarifa en Francia. Pero claro, lleva una insuficiencia desde origen, 10 más 30, 40. Entonces la tasan, llega matasellos de las tasas, creo que pone 2 del 12. Entonces lleva 30 y una insuficiencia de 10. Y entonces, joder, lo normal es darle unos días de gracia al cambio de la tarifa, ya que ha salido antes y no tenías por qué saber que la tarifa había cambiado. Y entonces, si le diésemos unos días de gracia, podríamos hacer el cálculo 2 por 120. Pues tenemos ya aquí, ¿está cierto, Pablo? No sé, se mezcla una voz por ahí, ¿no? 2 por 125 menos 40 de franqueo que lleva, y por 175, que era la tarifa anterior en Francia, los días de gracia, le damos los días de gracia, 175 dividido 125, 238. Y vemos que no, que esto no, así no la tasó, porque nada más la tasa con 1,50. Y entonces, pues, después de hacer números, la única forma que me cuadra es que el funcionario hace lo mismo que en la carta anterior, la certificada. A ti,
utiliza la tarifa de la República anterior, no la de 1,25, la de 60. Y entonces la diferencia serían 2 por 60 menos 40 y por, no da los días de gracia, utiliza el 225 de la nueva tarifa, dividido 60, igual a 1,50, que es con lo que la tasa. Es la única forma de que me cuadra el tasado, pero no sé. Ya digo que en estas fechas ya empieza a haber muchas cartas que es muy difícil de cuadrar. Vamos a ver aquí otra carta. Bueno, esta de Toledo a Lieres, el 20/1/39. Yo entiendo que esta carta también es de los que franqueaban con 60 céntimos que no cambiaron la tarifa a 1,25. La franquea con 50 y 10, 60. Aunque está mal franqueada, porque en la zona nacional, el 20/1 ya había subido la tarifa, que tendría que ser 70. Pero, como hemos dicho antes, en Francia la tarifa nacional no contaba para nada. A ellos lo que les cuenta es que la carta lleva 60 y que la tarifa en zona republicana es de 1,25. Entonces la tasa, 2 por 125 menos 60 y por 1,8, que es el ratio, 2,34 de franco, que redondea a 2,35. Dos sellos de una peseta, uno de 30 y uno de 5. De una peseta no, de un franco. Bueno, pues sigamos. Periodo posterior al 27/2/39. O sea, como he comentado antes, el ratio ahora serían 225 en Francia, 70 en España. En España zona nacional, porque todavía no había acabado la guerra, pero bueno. Esto 3,214. Pero ya estaban reconocidas las tarifas en la UPU. Entonces, aquí la única causa que hay para que se tase es cuando lleva insuficiencia de origen. Entonces vemos esta carta desde el parque de automóviles del 5º Cuerpo de Ejército, compañía 55, a Perpiñán, en marzo del 39. En marzo del 39 lo tenemos claro aquí en el matasellos de llegada de la tasa, 18/3. Entonces, pues, el franqueo de la carta, 65 céntimos, lleva una insuficiencia con la tarifa nacional, pero no nos vale para nada. Ah, sí, perdón, ahora el cálculo ya hay que hacerle según la tarifa nacional, hemos dicho que ya está reconocido por la UPU, 2 por 70 menos 65, por 3,214, 32,14. Pero la vemos tasada con 50 céntimos. A mí un redondeo de superior al 50% me parece mucho, ¿no? Entonces, nos volvemos al convenio y vemos lo que hemos comentado antes del porte en caso de falta o insuficiencia de franqueo. Las cartas y tarjetas postales sencillas devengarán a cargo de los destinatarios un porte duplo de la cantidad equivalente a la falta de franqueo, sin que este porte pueda ser inferior a 5 céntimos. Antes no lo he leído precisamente para esta carta, para ver la importancia que tiene ese 5 céntimos en este momento. Sin que este porte pueda ser inferior a 5 céntimos, estamos en el convenio, estamos hablando de francos oro. Bueno, pues tenemos que saber cuántos son 5 céntimos de franco oro en francos de franceses. Y entonces, pues en este momento, estamos hablando, en esta fecha de marzo, pues la tarifa francesa eran 225, es decir, la tarifa en el convenio no había cambiado, seguían siendo 25 céntimos de franco oro. Y estos 25 céntimos de franco oro al día de hoy equivalían a 225 céntimos de franco. Pues entonces, la regla de 3, los 5 céntimos de franco oro que indican el convenio,
equivalen a 45 céntimos de franco y redondean a 50. Esto, bueno, ya me parece un poco más normal este redondeo, ¿no? De 45 a 50. De 32 a 50 me parecía, ¿no? Pero además es que está muy clara la causa por la que la tasan con 50, a mi entender. Bueno, vamos a ver ahora cuándo finalizan las tasas por este motivo de diferencias de tarifas. Y lógicamente, pues bueno, esto se produjo en el último periodo, del 1 del 4 del 38 al 31 del 11, o hemos visto alguna carta incluso posterior que está tasada. Pero bueno, en este momento, del 1 del 4 al 31 del 11, al 30 del 11, el ratio era 1,40, 175 en Francia y 125 en la República. Y vemos una carta, como he dicho antes, vemos que también este remitente franquea con 60 céntimos las cartas. Las franquearía hasta antes del 1 del 4, pero a partir del 1 del 4 ya también dice que de pagar 75 céntimos más, pues nada. Y entonces lo sigue franqueando con 60 céntimos. De San Sebastián a Seix el 30 de septiembre del 38, según la fórmula, pues 2 por 125 menos 60 por 1,4, 1,82, que redondea a 1,80. Bien, esta carta tiene otra curiosidad. Va dirigida a Madame Víctor Piles. A mí me llamó, bueno, en Francia sé que las mujeres cogen los apellidos del marido y tal, pero el Víctor, Madame Víctor, no me acababa de cuadrar muy bien y me puse a buscar por internet. Y entonces encontré, esto ha sido recientemente, que en Francia había un escritor, René Víctor Piles, que había ganado algunos premios literarios en Francia y que falleció en febrero de este año, a los 86 años. Y añadía en la Wikipedia o en alguna página de estas que era natural de Seix, donde fue criado por su abuela. Entonces, esta Madame Víctor Piles, yo entiendo que era la abuela de este René Víctor Piles, que por los años en los que ha muerto tendría 3 años en el 38. Y bueno, es una curiosidad más. El Hotel Imperial, por ejemplo, como curiosidad también que he estado investigando, no hay forma de encontrar ninguna referencia al Hotel Imperial, así como al Hotel Ezcurra, sí. Todavía el edificio en donde estaba, pero el Hotel Ezcurra desapareció en el año 41, creo que fue. Bueno, como curiosidad de la carta añadida. Y vemos otra carta certificada, dirigida también a Madame Víctor Piles, en Seix, Ariès. Va certificada y lo mismo que la anterior, utiliza los 60 de porte y los 60 de certificado. Y claro, se la vuelven a tasar. El 18 de octubre del 38, franqueo de 1,20 y la tasan. Es certificada, por lo que, como comentaba antes, no tiene que pagar el doble. Paga la diferencia, la insuficiencia. 2,50 menos 1,20 por 1,4. 1,82 que redondean a 1,85. El remitente sigue estando, el remitente del anterior no sé quién es, Hotel Imperial Enrique de Amezua, no he conseguido saber quién era este señor. Y seguimos. Como veis, estoy presentando este pequeño archivo, porque son 4 cartas, que conseguí hace unos años, en el que todas las cartas van dirigidas a Madame Víctor Piles y todas salen del Hotel Imperial. Entonces os las estoy presentando por orden cronológico. Hemos visto una de, no sé si era últimos de septiembre, primeros de octubre,
otra del 18 de octubre, esta del 25 de octubre, un entero postal de 15 céntimos, complementado con 25 de Isabel, 40 céntimos de franqueo, pero la tarifa republicana era 75. Y la tasan 2 por 75 menos 40 por 1,4, 98 céntimos de franco, que redondean a un franco. Bien, y llegamos a esta, que también va dirigida a Madame Víctor Piles el 7 de noviembre de 1938. Pero lleva el mismo franqueo, 60 y 60, hasta los sellos son idénticos, cambian un poco la posición, pero no la tasan ya. Y vemos otra, lo mismo de Hotel Imperial a Madame Víctor Piles, con 60 sellos de Isabel de 60, 2 sellos, 1,20, el 4 de enero del 39, y tampoco la tasan. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues yo entiendo, habría más de una opción si nos ponemos a pensar, pero vamos, yo lo que entiendo es que en este pueblo, porque las tasaciones no cesaron así de golpe, o sea, no, o por lo menos yo no conozco ningún documento en el que diga, oye, que se cese. No, además, aunque hubiese algún documento, se ve, hemos visto cartas que están tasadas en diciembre y en enero. No cesó de golpe. Yo creo que poco a poco pues, fueron viendo el transcurso de la guerra en España y que ya estaba todo perdido, pues fueron cediendo y no tasaban las cartas. Y entonces en 6, pues entiendo que es a partir del 1 o el 2 de noviembre cuando dejan de tasar las cartas. No he conseguido ver ninguna, no conseguí ver ninguna anterior al 1 del 4 con el franqueo de 60, porque claro, no estaban tasadas esas. Bueno, vamos a ver en el mismo periodo. Este periodo es el más abundante en cartas, aunque como digo, hay un revuelto de tasas que hay que darle muchas vueltas a veces. Pero es el más abundante, es el más largo también. Bueno, el 1 del 4 son 7 meses, pero bueno, hay abundancia de cartas. Abundancia entre comillas. Vemos esta carta de Oviedo a París el 31 de octubre del 38, franqueada con una peseta, según la tarifa nacional, 50 más 50, correcto, sello de Isabel de una peseta. La tarifa republicana eran 2,50, o sea, 125 más 125. Y la tasa, al ser certificada, pagaría solamente la insuficiencia, 250 menos 100 por 1,4, 2,10. Pero vemos que únicamente está tasada con 30 céntimos, que en realidad no es una tasa. Esos 30 céntimos es por ir dirigida a la poste restante. La poste restante en Francia era un servicio que se prestaba igual que aquí la lista de correos, el equivalente a la lista de correos. Y este servicio costaba 30 céntimos de franco desde el 1 de mayo del 26 hasta el 4 de enero del 42. Es decir, que esta carta en realidad la tendrían que haber tasado con 2,10 más los 30, 2,40. Pero esto demuestra que en el norte, en París, estaba dirigida a París, pues no se tasaban las cartas cuando iban franqueadas con la tarifa nacional. Vemos otra carta igualmente dirigida a la poste restante. Esta es de anterior a los cambios de tarifa, 12 de enero del 37, franqueada con 50 céntimos y tasada, ya digo, no es una tasa, es un servicio el que se paga, se hace el pago del servicio, 30 céntimos. Bueno, y entonces ahora pues entramos en la parte
quizá un poco más problemática del tema. Hemos visto del 1 de abril hasta finales de julio, yo entiendo que pueda haber un celo profesional, porque para tasar las cartas, los funcionarios tenían la tarifa de la República 60 céntimos, veían la carta con 50, tal, y bueno, porque el comunicado que hemos visto del Ministerio de Comunicaciones, Correos de España, no tenía fecha del 12 de julio. O sea, hasta esa fecha, el motivo de haber aireado eso por el sur no podía ser el motivo de que se tasasen. Entonces, bueno, un celo profesional. Bueno, tampoco es que se vean demasiadas cartas en este primer periodo. Pero a partir de agosto, claro, ya, además del celo profesional, para mí hay otro motivo, que es el ideológico. La carta, el comunicado ese, pues bueno, tiene una ideología, lógicamente, y si estudiamos un poco la situación política de los ayuntamientos franceses en el sur, en los Bajos Pirineos, la mayoría en esas fechas estaban gobernados por el Partido Comunista Francés. Y podríamos pensar que motivos políticos como castigo a los refugiados españoles adictos a Franco. Aunque también existía un gran número de refugiados republicanos. Pero, por otra parte, en las mismas oficinas francesas no se tasaban todas las cartas. Yo he visto, sobre todo en Biarritz, en Hendaya, cartas que yendo con la tarifa nacional no son tasadas y otras cartas que yendo con la tarifa nacional son tasadas. Entonces, no lo entiendo. Entonces, bueno, pues buscándole alguna causa a estas tasaciones, como digo, pues bueno, estaba ahí el Partido Comunista y como un castigo. En los pueblos, la mayoría de las cartas van dirigidas a pueblos pequeños. Y en los pueblos pequeños, pues, voy a decir, el 70% de la gente se conoce, y más en aquellos años. Y como no, los carteros. Y entonces, quizás supiesen de la ideología de los destinatarios. Y ese fue el motivo por el que se tasasen. Yo no entiendo que cuando llegaban las cartas a la oficina las tirasen al aire y las que caían de canto se tasaban. Tenía que haber un motivo. Yo defendí desde el principio del hilo esta teoría y 17 años después me sigo manteniendo en ella, aunque claro, es difícil de demostrar. Bueno, como resumen, lo que está claro es que se reconocen los sellos nacionales, incluidos los patrióticos, aunque estos principalmente iban en cartas filatélicas, que las únicas tarifas válidas eran las republicanas, por lo que de haberse aplicado las leyes correctamente, pues el 99,99% de la correspondencia que se envió al extranjero desde la zona nacional tendría que haber sido tasada en Francia y en otros países. Y bueno, este es el resumen del hilo. Espero que haya quedado todo claro. Bueno, Manolo, muchas gracias. La verdad que nos has ilustrado con el tema de tarifas, cartas que realmente eran complicadas. Nuestro Ágora de Filatelia ha funcionado y funciona muy bien. La verdad Eso es es que una mina. es una Igual mina. que he hecho yo esto, en el que intervine muy activamente en el hilo, hay muchos hilos en los que se podrían sacar conferencias y explicarlos, porque si te pones a leerlos, acabas sin entender nada. Sobre todo porque faltan imágenes y Sí. faltan muchas cosas. Yo tengo, bueno, primero dos cuestiones. Para mañana un recordatorio. Mañana José Antonio Herraiz, que también nos dará una conferencia en el mes a últimos de mayo, primeros de junio, no recuerdo,
mañana habla en la conferencia de SOFIMA de las dificultades de los sellos de franqueo de la España nacional con la correspondencia a Francia. Lo digo porque es a las 9 de la noche y si queréis continuar con el tema podéis incorporaros a la conferencia de SOFIMA. Y por otra parte era de la posta restante. En Italia es Fermoposta y en Italia es una tarifa establecida, no es ninguna tasa, y si la carta va franqueada, la tarifa es 0,15 y si es para que la pague el destinatario, la tarifa es 0,25. ¿Hay algo similar en Francia o te suena? No lo sabes. El tema de la poste restante pues nos lo explicó también Jeff y vamos, parece, como he dicho, desde el 26 hasta el 42 era un precio fijo, 30 céntimos de franco. Bueno, ya digo, pues es que lo que ocurría eso, en Italia, que no era una tasa, era simplemente tarifa publicada, era eso. Si la carta llevaba su franqueo para posta restante, se pagaba 0,15 céntimos de lira y si no lo llevaba, el destinatario pagaba 0,25. Bueno, pues solamente esa aclaración. Bueno, pues si queréis intervenir, podéis empezar a intervenir a medida que os apetezca. Manuel, mira, soy Joaquín. Enhorabuena por la conferencia, me encantó, la verdad, maravillosa, preciosa. Mira, una pregunta. ¿Encontraste alguna carta tasada por los mismos motivos en Suiza, Holanda, Bélgica, algún sitio cercano a Francia? Sí. Yo lo que me he querido es centrar en la correspondencia España-Francia, pero tengo cartas tasadas a Suiza, a Dinamarca, algún otro país, no recuerdo ahora, pero son muy escasas, muy escasas. No es como en el caso de Francia, que bueno, pues se ven. En otros países son muy escasas. Pero las tasan de igual forma, ¿eh? O sea, nada más que en lugar de usar la tarifa francesa, tienes que utilizar la tarifa del país que sea. ¿Sí me explico? Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Vamos a ver, yo lo único que no entiendo es algo que ha dicho al final, de alguna manera, ya Manolo, y es cómo la UPU, digamos, admite sellos de la zona nacional cuando lo que estaba reconocido era la zona, digamos, la República Española. ¿Cómo admite esos sellos que circulen? Es como si lo emito yo, vamos. Bueno, pues, pero eso es desde el inicio, desde que empezó la guerra, en cuanto hubo sellos nacionales, se franqueaban con ellos y fueron admitidos en todos los países. Sobre la validez de los sellos, creo que no hay ninguna duda. Yo nada más he visto un entero postal en el que se tasa no dando validez a los sellos que lleva, a los sellos del entero y el complemento. En 17 años he visto uno. No he visto nada más que eso. En todos los demás casos, los sellos, por supuesto, son válidos. Pero vamos, en la UPU se recoge, como has dicho bien, el tema de que anualmente se emitían los sellos. Sí, pero la UPU... ¿Cómo sabían los sellos que eran válidos nacionales? Que no debieran serlo. Pero ¿cómo conocían esos sellos? Sí, pero la UPU, ante el problema de la República y Francia, yo creo que se lavó las manos como Pilatos y dijo, oye, haced lo que queráis, vosotros veréis. Pero eso está claro, o sea, los sellos nacionales fueron aceptados desde el principio. Los sellos desde el principio. Las tarifas son las que a partir de 1,4 pues, hay esta problemática, ¿no? Es curioso que esto se abrió en el 2004 y buscando cosas referentes a este tema no encontrábamos nada ni de nadie que hubiese escrito sobre este tema. Bueno, Manolo, ¿hubo reciprocidad? ¿Se tasó más en el correo francés en España o en el bando nacional? No, porque de Francia venían con las tarifas francesas. No había por ese problema.
No hubo un incremento de, No, no. aunque sea como reacción a esta situación. Ah, si aquí se pasaba todo. Claro, aquí estábamos para pocas hostias. No, ya nos dábamos bastantes. Como preocuparnos, ¿no? De lo demás. Yo tengo una idea sobre eso. Yo creo que el lado nacional utilizaba unas oficinas de cambio, hacían sus cuentas, hacían sus liquidaciones y eran admitidas por los otros países. O sea, el tema es la pasta. Porque Claro. evidentemente no te iban a admitir algo que luego no se liquidara. Y yo creo que seguramente por el lado nacional pues harían sus negociaciones con sus oficinas de cambio y tal. O sea, haciendo un paralelismo con lo que hacía la República. Piensa, Emilio, que yo creo que la mayoría de las veces las cartas se tasaban en las oficinas del destino, no se tasaban en la oficina de cambio, ¿eh? No, sí, me refiero al tema de darle validez a los franqueos emitidos por la parte nacional. Sí. Pues yo creo que al pasar por las oficinas de cambio se iban anotando y luego se hacían las liquidaciones. Y si el banco se llevaba o liquidaba, pues no hay problema. Sí, sí. Bueno, pues si no hay Veo que nada os ha más, quedado a todos Una muy cosa- claro. Una cosa corta, Manolo, muy buena conferencia, me ha gustado mucho. Veo que hay más gente que le interesan las matemáticas, que siempre está bien. Yo soy de ciencias. Sí, yo también. La pregunta que no sé, alguien a lo mejor la sabe, en cuanto a los sellos nacionales usados así en correspondencia al extranjero, ¿se sabe si se mandaban muestras pues para gobiernos internacionales para que se supieran cuáles eran los sellos de franqueo? ¿Existen muestras de los sellos de Estado español? Yo creo que no. De hecho, ya he puesto un par de ejemplos, tengo alguno más, de cartas en los que las viñetas eran aceptadas como franqueo. Yeah. Entonces yo Sí, no sí. creo que mandasen ninguna carpeta de sellos emitidos a los demás países. Mientras que la UPU no lo admitió, pues al final es la UPU la que lo repartía, ¿no? Claro. Curioso. Bueno, aún hay que investigar allí, ¿eh? Sí, todavía bueno, será difícil de llegar al final de esto, pero bueno, igual algún día sale algo por ahí. bueno, en nuestro Ágora no es difícil que salgan cosas y saldrán y nos enteraremos todos. Bueno, ¿alguno más quiere intervenir? Una cosa, dar la enhorabuena a Manolo y nada, que mi mujer dice que está muy guapo, Manolo. Sí, me han puesto la vacuna hoy, fíjate. Venga. Gracias, Luis. Bueno, Julián, en el Ágora, una pregunta. perdón, iba a decir, en el Ágora José Luis te da la enhorabuena, Atanasio también, Alfredo de Miguel también y Pedro. Dime. Perdona que te haya cortado. Nada, por Dios. Venga, Don Manuel, espectacular. Muchísimas gracias por la educación que nos has dado a nivel filatélico y nos has llevado a una cápsula del tiempo. Muchas gracias. Don Manuel, ¿usted tendrá alguna No me trates de don Manuel, coño. Con permiso, entonces. Manolo, sí. Con respecto a los sellos provisionales de Menorca, 1939, usted sabe de los que estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Algo que podría decirnos al respecto con su destino final en Francia? ¿Tiene algún caso, algún dato, alguna base de datos? No, tengo alguna carta con el sello provisional, pero no recuerdo exactamente ahora dónde van, pero vamos, no tienen ninguna cosa más que eso que llevan el sello de provisional, pero no recuerdo por lo menos. Estoy trabajando con estos sellos, por eso se lo preguntaba. Evidentemente, en 1939 la duración, la corta vida de estos sellos atrae una gran atención filatélica. Manolo, mencionaste acerca de un hotel, el Hotel Imperial, en la ciudad de San Sebastián, Donosti. En San Sebastián, sí. ¿No tendrá alguna relación previamente a ello con el Hotel María Cristina? No. El hotel Ezcurra estaba
Vamos a ver La cómo te lo Zurriola. explico. Enfrente, si salías por la puerta del Hotel Ezcurra, había unos jardines, que es donde posteriormente se hizo el Hotel María Cristina. Y el antiguo Hotel Ezcurra estaba en una calle perpendicular muy cortita, no me acuerdo cómo se llama ahora, el Ezcurra era la calle Camino, la otra no me acuerdo cómo se llama, en una esquina. Y en el año 1900, por lo que he leído en internet, en el año 1909 hicieron una reforma y cambiaron la entrada por esta otra calle que te digo a la calle Camino, enfrente de los jardines de donde está el María Cristina. Y pienso, pero claro, tampoco he visto, es que es rarísimo porque he visto listados de todos los hoteles de San Sebastián desde 1800 no sé cuánto y no aparece por ningún lado el Hotel Imperial. Y yo pienso que, como dice antiguo Hotel Ezcurra, que sea que estuviese en lo anterior del Hotel Ezcurra, antes de la reforma que hizo, que cambió la entrada, como digo. Y que estuviese allí, pues no sé, igual era una fonda o algo que no era tal como hotel, aunque en las cartas pone, en el membrete pone bien claro Hotel Imperial, ¿no? Pero es raro que no aparezca por ningún sitio nada. Bueno, lo encontraremos. Por otra parte, bueno, no he querido meter el tema en la conferencia porque ya es entrar un poco en política y esto, pero en el Hotel Ezcurra, su director fue, hasta un poco antes de la guerra, el presidente de la Falange de Guipúzcoa. Entonces, igual se podría establecer una relación entre el origen de esas cartas y el destino, las cartas que van a 6, y el tema del cartero que digo que es el que puede tener la influencia en cuáles se tasaban y cuáles no se tasaban. Porque la Madame, el Víctor Piles, no recuerdo si era el Víctor Piles o el padre de la Madame, había sido diputado en Francia, tal. Bueno, parece que tenían un cierto nivel. No he querido meterlo por no complicar más, porque además tampoco puedo confirmar nada. Manolo, si era muy falangista el del Ezcurra, no descartes que el nombre imperial es muy falangista. Por eso. Pudo en un momento este hombre que el Ezcurra y el imperial sea lo mismo, ¿eh? Pues sí, por el imperio hacia Dios, quiere decir que es una jerga pura de falange. Claro. Y a lo mejor estuvo 1 año o 2 años. Pues igual lo que duró la guerra. Coyuntural, ¿no? De que es un nombre muy falangista por el imperio, el imperial. ¿eh? Por decir, tirando un boleón, ¿eh? Pero sí. Si este tío era el de falange, es un nombre muy adecuado para un falangista. Sí, era el jefe provincial de la falange aquí en Guipúzcoa. El director del hotel. Bueno. Julio, una pregunta para Aitor, como él es de Euskadi. Aitor, ¿la pronunciación es Ezcurra o Ezcurra? Ezcurra. La pronunciación es Ezcurra. La Z en euskera se pronuncia como S. Lo que pasa es que, bueno, Zabaleta, Zabala, todos estos apellidos, tendría que ser la pronunciación Zabala, Zabaleta, tenía que ser Ezcurra, pero bueno, la Z Ezcurra, y generalmente se utiliza Ezcurra. Pero la Z en euskera se pronuncia como una S. De acuerdo. Entonces era una palabra parosítona. Yana. La Z se pronuncia como una S en euskera. Vale. Perfecto. Porque la H tiene 3 Ches, es una TX, puede ser una TZ o una TS. Se pronuncia igual. Son y media. Las zonas cambian, pero bueno. Gracias, Aitor. Gracias a todos. Manolo, bueno, gracias. Son y media, vamos a ir terminando. A ti.
porque se nos acaba la grabación. Enhorabuena y muchas gracias, Manolo. Y la semana que viene tendremos a Marta, ahí la tenemos ahí entre todos nosotros, que nos dará una conferencia. Por primera vez una mujer nos dará una conferencia. Así que estamos deseando oírte la semana que viene, Marta. Buenas noches a todos y hasta la semana que viene. Buenas noches.